Hola, muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal? Vamos a solucionar el examen del modelo A, en este caso de AG para C2. Y para ello lo que vamos a hacer es corregir las preguntas de la parte de informática. Así que vamos a empezar con la primera de las preguntas. Para eso os he creado un pequeño PDF con las preguntas del modelo A. Y en este modelo A pues vamos a ir resolviéndolo. Bueno, la primera pregunta, que corresponde a la pregunta número 10. Dice que qué quiere decir CSV en el marco del Real Decreto 2003/2021 del 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos. Vale, la respuesta correcta en este caso, os voy a poner aquí una pequeña nota para que lo veáis. La solución correcta en este caso sería la opción Código Seguro de Verificación. La opción B, en este caso, acordaos que estamos en el modelo A, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Pues porque el Real Decreto 2003/2021 lo que hace es regular el uso del Código Seguro de Verificación, que equivale a CSV, como un sistema de firma electrónica aplicable a la actuación administrativa automatizada, garantizando la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos impresos o en pantalla. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la B. Luego os voy a dejar una pequeña plantilla con las respuestas correctas. Vale, pues esta sería la primera pregunta, en este caso la pregunta 10. La pregunta 11 nos habla de, en materia de seguridad informática, qué nombre recibe la técnica que consiste en manipular en línea con el objetivo de conseguir infectar dispositivos de manera que cuando el usuario accede a alguno de estos anuncios instale un software malicioso sin ser consciente de ello. ¿Cómo se llama esa técnica, ¿no? Bueno, pues la respuesta correcta es la A. En este caso sería malvertising. Lo que hace el malvertising, os lo voy a poner también en la nota para que lo podáis ver, es un término que procede de la unión. Lo voy a dejar aquí. Vale, esta es la pregunta número 11. El término proviene de la unión de malicious, de malicioso, y advertising, publicidad, que consiste principalmente en inyectar anuncios legítimos con código dañino para infectar al usuario sin necesidad de que interactúe activamente en la página web. Bueno, este es un término que recoge realmente un glosario de ciberseguridad del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, pero es verdad que a lo mejor esta pregunta sí que podría ser impugnable por lo siguiente. Es verdad que el término es así, existe, em, se puede definir de esa manera, pero si nos vamos directamente a un glosario, que yo lo he descargado directamente de la página del INCIBE, es un glosario de términos de ciberseguridad, y este glosario podéis buscar el texto en este PDF. Y en el PDF lo que nos va a decir básicamente es que hay una opción que existe, que es esta palabra, malvertising, y si entramos directamente en cómo lo define el INCIBE, pues fijaros que nos lleva directamente a una definición que habla de adware. No le da una definición específica a la palabra en sí. Entonces, ya digo que esto es un glosario del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España. Entonces, nos remite a adware. Si vamos a la palabra de adware, lo que define realmente es un software que se apoya en anuncios, normalmente para financiarse como parte del propio programa. En algunos casos se les considera malware, común en las versiones gratuitas en las aplicaciones. Esta es la definición oficial que da el INCIBE. Bueno, al buscar en internet esta palabra, sí que es verdad que nos procede, en cualquier página, nos procede a una definición de este tipo, pero si alguien quiere impugnar la pregunta, pues se puede apoyar en el propio diccionario del INCIBE, en el que tampoco se hace una definición muy formal sobre que inyecta anuncios legítimos con código dañino, que es un poco como define la pregunta. Bueno, yo lo dejo ahí, simplemente por si acaso alguien quiere impugnar, pues que se puede basar directamente en este diccionario oficial, y que no está del todo claro un poco que la definición en sí se ajuste un poco a la palabra. Bueno, en principio sí que sería la opción que nos daba la pregunta sería la A, es decir, la solución para esta pregunta, pero ya digo que basándonos en el INCIBE,
en el glosario de términos oficial, pues bueno, se podría darle una vuelta por si acaso alguien quiere impugnarla. Otra cosa es que tenga recorrido la impugnación. La pregunta número 12 habla de, en este caso, de una normativa ISO IEC 27000, el conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar estos objetivos, basándose en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua. ¿Qué nombre recibe? Bueno, la respuesta correcta es la A, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, y se define como que una norma que nos va a permitir, os lo voy a poner también en la nota para que lo podamos ver a lo que se refiere realmente, pues es una norma realmente que se define en términos de SGSI, ¿vale? Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. ¿Y qué es lo que hace esta normativa? Bueno, pues básicamente lo que hace es una mejora continua y gestión del riesgo para la seguridad de los datos corporativos, ¿vale? De tal manera que la respuesta correcta, tal y como se define en esta pregunta, sería la A, ¿vale? Sistema de gestión de seguridad de la información. Pregunta número 13. Acordaos que estamos en el modelo A, dice que es un insider en ciberseguridad. Aquí entramos un poco también en la valoración que hace el glosario de términos oficial del INCIBE. Si nos vamos al glosario de términos de ciberseguridad y lo buscamos en este pequeño glosario, insider, pues fijaros cómo lo define, tiene coincidencias y fijaros. Dice que Insider, en el punto 2913, dice que define a una persona perteneciente a una organización o empresa que divulga información sensible sobre dicha empresa de forma intencionada. Dice divulgar información. En las respuestas que nos daban la pregunta, nos decía como correcta, en este caso, es la C. Esta es la que nos da como correcta. Un insider es una persona perteneciente a la propia organización que provoca un incidente de seguridad de forma intencionada. Dice provocar un incidente de seguridad, pero el glosario de términos, él lo que habla, en realidad, es que divulga información sensible sobre la empresa. No habla de que provoca un incidente de seguridad. Bueno, entonces ahí también yo creo que podría tener un poco de recorrido también el hecho de poder impugnar esta pregunta. En una búsqueda en internet, en cualquiera de las páginas que podáis consultar, es verdad que habla de lo siguiente. Habla de que en ciberseguridad un insider es una amenaza interna y es alguien con acceso legítimo a los sistemas de la empresa, que abusa de sus privilegios para causar un daño deliberado. Es verdad que aquí se acerca más un poco a lo que nos está preguntando esta pregunta número 13, pero ya digo que desde el glosario de ciberseguridad del INCIBE, pues da una definición un poco distinta con respecto a lo que se nos plantea en esta pregunta y con las respuestas correspondientes. ¿Vale? Acordaos que el glosario de ciberseguridad, en este caso, nos habla de persona perteneciente a organización o empresa que divulga información sensible. Bueno, yo creo que también podría intentar recurrirse esta pregunta, ¿vale? Bueno, la pregunta número 14. La pregunta número 14 habla de qué es un plug and play en el sistema operativo de Windows 11. La respuesta correcta a esta pregunta número 14 sería la B. Es la técnica que permite a un sistema informático adaptarse a los cambios de hardware con mínima intervención del usuario, permitiendo agregar o quitar dispositivos sin configuración manual. Bueno, en realidad la respuesta es correcta. Eh, Principalmente lo que hace Plug and Play, os lo voy a poner aquí en el blog de notas para que lo tengáis. Lo que hace Plug and Play básicamente es lo siguiente. Lo que hace es conectar y que se pueda usar. Es decir, conectar un dispositivo y que ese dispositivo automáticamente ya se pueda usar. Es una tecnología, aunque él habla de técnica, mm, más que una técnica, la palabra técnica, podríamos dar una vuelta a la palabra técnica, porque en realidad es una tecnología que lo que permite es automatizar la detección de recursos para los periféricos sin que el usuario deba instalar controladores manualmente
o configurar tipos de jumpers, ¿vale? Que serían físicamente, ¿no? Entonces, es verdad que no tiene esa configuración manual porque en realidad es una detección de hardware por parte del sistema operativo o de un dispositivo que se ha conectado. La pregunta correcta, perdón, la respuesta correcta sería la B, dentro de las cuatro opciones que hay, pero bueno, la palabra técnica no sé si es la más adecuada en esta respuesta, ¿vale? Porque más que una técnica es una tecnología. Entonces, bueno, sería también el poder darle una vuelta a esta respuesta. Em, Básicamente lo que ya he dicho, ¿no? Es decir, es una conexión de un dispositivo y que el sistema operativo lo pueda detectar sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada o la mínima intervención, ¿no? Pues aceptar en algún momento pues que esa configuración se ha procedido y se ha llevado a éxito. Bueno, en este caso la respuesta correcta sería la B. En vosotros queda el poder darle una vuelta a las respuestas por si acaso, bueno, podría ser en algún momento impugnable. La pregunta número 15 nos habla de cuáles de las siguientes estándares de codificación es el más utilizado en los sistemas operativos modernos debido a su capacidad para representar casi todos los idiomas, símbolos y emojis mediante una longitud de bits variables. Bueno, básicamente la respuesta correcta sería la A, ¿vale? UTF-8 Unicode. ¿Por qué? Pues porque es un estándar que es predominante en sistemas operativos, en la web, y lo que nos va a permitir este estándar. Voy a poneros aquí la explicación, ¿vale? Vale, es un estándar básicamente que ya digo que se va a utilizar tanto en sistemas operativos como en la web. Em, bueno, tiene una codificación que va de 1 a 4 bytes y es compatible con ASCII, ¿vale? Que abarca todos los caracteres globales y los emojis. Así que la respuesta es correcta, la A. ¿Dónde se puede ver este tipo de codificaciones? Bueno, los tipos de codificaciones normalmente, como están asociados a símbolos, a emojis, si abrimos Word dentro de un documento, si estamos en un documento y nos vamos a insertar símbolo, voy a quitar, vale. Estoy en un documento normal, si nos vamos a insertar símbolos, está hablando de esto, ¿no? Está hablando de los emojis, de la codificación que va a tener esos caracteres. Si nos vamos a más símbolos, nos fijaremos que cada símbolo, cada letra, depende del texto que nosotros elijamos, pues va a tener una codificación, ¿no? ¿Qué codificación va a tener? Las codificaciones que normalmente tienen los caracteres pueden variar. Pueden ser ASCIIs o pueden ser Unicodes, ¿vale? Entonces, desde aquí, dependiendo del tipo de símbolo, se puede utilizar una u otra. Ya digo que depende de lo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si yo tengo aquí seleccionado el copyright, pues tiene una codificación que va desde Unicode hasta ASCII y están pues desglosados en hexadecimales o decimales. Él habla de la estándar, ¿vale? Y la estándar general para varios caracteres sí que es verdad que la que se utiliza es la UTF-8. ¿Por qué? Porque es la codificación más universal que hay, ¿vale? Es decir, independientemente de que un símbolo pueda tener o no estas codificaciones, pues directamente vamos a coger algún tipo de letra para ver si lo podemos ver en actos, por ejemplo. Vale, esas codificaciones pues van basadas directamente en lo que aparece en la simbología, ¿vale? Entonces va modificándose. Ya digo que la más normal sería esta de aquí, la primera, que sería la Unicode, pero hay otras como ASCII. Esta es compatible directamente con cualquiera de ellas. También cuando guardamos un archivo, guardar como, y le vamos a examinar, eh, hay hay unas opciones que nos van a permitir el guardado con ese tipo de codificaciones, ¿vale? Esto se llama texto sin formato y los textos sin formato normalmente ya directamente llevan esa codificación. No es un documento al uso porque no lleva un formato. Por tanto, tendría que guardarlo como texto sin formato. El texto sin formato, si nosotros lo guardamos, lo voy a guardar por aquí, por ejemplo, en descargas, este doc 1, si lo guardamos, lo que nos va a permitir es ver esas codificaciones de las que nos están hablando, ¿no? Entonces, estas codificaciones, normalmente en el guardado de un TXT, si lo guarda como documento de Windows normal, pues directamente fijaros que ya va también asociado a los idiomas, ¿no? Que también es de lo que nos habla la pregunta. Y también tenemos otras codificaciones como MS2 o otras codificaciones, de tal manera que yo aquí podría elegir
pues qué tipo de codificaciones existen. Y aquí, en otras codificaciones, está la que nos está pidiendo, en este caso, la pregunta. Es una codificación Unicode UTF-8 y lo estamos usando para un guardado de un documento TXT. ¿Por qué TXT? Porque no lleva formatos y porque es más universal a la hora de que podamos entenderlo, ¿no? Por lo tanto, tanto desde los símbolos como desde el guardado, cuando utilizamos el guardado de un documento, puede ir en ese tipo de codificación. La pregunta nos hace referencia a eso, ¿no? ¿Cuál es el que se representa un poco globalmente? Pues globalmente es el A, UTF-8 Unicode, ¿vale? Esa sería la respuesta correcta. La pregunta número 16 del modelo A nos habla de cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente la característica principal del almacenamiento secundario. Lo primero que hay que saber es que el almacenamiento secundario es otro disco duro, por ejemplo, un disco duro externo, un pendrive, una partición del disco. Ahí tendríamos la opción de tener un almacenamiento secundario. Ese almacenamiento secundario no es una memoria, en este caso RAM, que es decir, que va a desaparecer en el momento que yo apague el equipo. Es una memoria no volátil. Por lo tanto, cuando nosotros guardamos un documento en un pendrive o en un disco duro externo, lo que va a pasar es que se va a guardar directamente en el disco. Por lo tanto, es no volátil, incluso cuando se apaga el equipo. Así que la respuesta correcta en este caso sería la B. Es un soporte de almacenamiento no volátil que permite guardar datos de forma permanente. ¿Vale? Es un disco duro o es un pendrive, se puede guardar, incluso cuando el dispositivo se apague. ¿Vale? Así que la respuesta correcta en ese caso sería la 16. A diferencia de la memoria RAM, acordaros que es un almacenamiento volátil y que no se guarda al apagar el equipo, el almacenamiento secundario, discos duros, SSD, pendrive, sí que retiene la información de manera permanente. La pregunta 17 del modelo A lo que nos habla es de Windows 11, cuáles son las opciones que utilizamos. Perdón, la pregunta 17, ¿cuáles son algunas de las opciones que aparecen en la pantalla de seguridad al presionar la combinación de teclas Control Alt Suprimir? Bueno, Control Alt Suprimir lo que nos permite es abrir el panel que nos va a permitir como opciones serían bloquear, lo que sería bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión y abrir el administrador de tareas. Y también cambiar contraseña, que no lo han puesto, pero también se podría utilizar como quinto elemento de ese panel. ¿Vale? De tal manera que la opción correcta, en este caso 17, sería la C. El control al suprimir abre la pantalla, en este caso, de la sesión, cuando estamos trabajando sin tener que estar en el sistema operativo. ¿Y qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nos da una serie de mensajes que van a ser o bloqueo el equipo, o cambio de usuario, o cambio de contraseña, que no está aquí, pero también es otra de las opciones, cerrar sesión o administrador de tareas. Así que la respuesta correcta en este caso sería la C. La pregunta 18 nos dice, ¿qué tarea se puede realizar desde el administrador de tareas? Bueno, si abrimos el administrador de tareas, acordaos que se puede abrir, en este caso, con control en mayúsculas escape, nos va a permitir abrir este panel. ¿Qué es lo que hace este panel? Pues básicamente este panel lo que nos permite es o bien trabajar con procesos, es decir, tanto el ejecutar procesos como el finalizarlo, nos permite la monitorización del uso del CPU y de la RAM. Eso nos lo va a permitir a través del rendimiento, en el que yo puedo ver la CPU, la memoria, RAM. Son todos las opciones que nos permite el administrador de tareas. También nos permite gestionar las aplicaciones que utilizamos. Esas aplicaciones se pueden utilizar, por ejemplo, desde procesos, que también aparecen los procesos o aplicaciones que están abiertas, como aplicaciones de arranque, que también podemos utilizarlas y habilitarlas o deshabilitarlas según las aplicaciones que queramos que utilizar al principio de que arranque el sistema operativo. Por lo tanto, en este caso, de las cuatro opciones que nos daba, la correcta de este administrador de tareas sería la A. Finalizar procesos que nos responden, monitorizar el uso de CPU RAM en tiempo real y gestionar las aplicaciones que utiliza el sistema.
Pregunta 19. La pregunta 19 nos habla de la configuración de Windows 11 dentro de la categoría personalización. Si accedemos al apartado temas y seleccionamos la opción configuración de iconos de escritorio, ¿cuáles son los iconos específicos del sistema que podemos activar o desactivar desde esta ventana? Bueno, en este caso nosotros podemos utilizar esta configuración para cambiar los iconos, ¿no? ¿Dónde está esta opción? Pues nos está diciendo que está en la configuración de Windows. Tendremos que entrar, yo lo hago con el botón derecho, para que lo veáis, botón derecho, en el botón de inicio, configuración, y dentro de configuración tendría que ir a personalización. Este es el camino que nos está indicando. Personalización, que lo he marcado en rojo en la parte izquierda. Luego tenemos temas, que es una de las opciones que está dentro de la personalización. Y si entramos en temas, nos tenemos que encontrar con esta opción que nos habla, ¿no? Configuración de iconos de escritorio. Esta configuración de iconos de escritorio, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es que abre un panel que se llama configuración de iconos de escritorio y fijaros, de los 5 tipos de representaciones que podemos cambiar cualquiera de ellas. Podemos cambiar la papelera, podemos cambiar el panel de control, podemos cambiar la red, el archivos de usuario y equipo. Así que estas 5 opciones son de las que nos habla esa pregunta, ¿vale? De tal manera que la respuesta correcta en este caso sería la opción B, 19B. Aquí tenemos el examen, así que la opción correcta sería equipo, archivos de usuario, red, papelera de reciclaje y panel de control. Configuración de iconos de escritorio dentro de personalización, temas, configuración de iconos de escritorio. Pregunta número 20. La pregunta 20 nos habla también de la configuración dentro de la personalización. Dice que cuál de las siguientes opciones corresponde específicamente a la configuración de colores del sistema. Bueno, pues básicamente eh, la opción que corresponde a este apartado sería la A. Em, Activar o desactivar el efecto de transparencia. Esta opción de aquí, activar o desactivar el efecto de transparencia por el que las ventanas y las superficies aparecen translúcidas. ¿Dónde está esta opción? Pues básicamente esta opción está en inicio, configuración y dentro de configuración tengo que ir a personalización. Es decir, tengo que llegar un poco al mismo lugar. ¿Y dónde está la opción de las que nos habla? Pues está directamente en colores, ¿vale? En esta opción que se llama colores y dentro de colores, fijaros que tenemos aquí lo que se llama efectos de transparencia, ¿no? Que es una opción que está activada por defecto y la que nos permite es que las ventanas y las superficies aparezcan translúcidas. Así que es una opción que está dentro de colores. La pregunta nos habla exactamente de esa opción. Cambiar los colores que aparecen en Windows y en las aplicaciones, pudiendo elegir entre el modo, perdón, activar o desactivar el efecto de transparencia por el que las ventanas y las superficies aparecen translúcidas. 20A. Esa sería la respuesta correcta. Pregunta número 21 nos habla de, en Windows 11, cómo se denomina el elemento de interfaz interactivo y dinámico que funciona como un contenedor visual asociado a una aplicación. Bueno, es una definición un poco ambigua, pero la opción correcta, em, porque esta aplicación está diseñada para mostrar información personalizada y gráficos de un vistazo sin necesidad de abrir el programa completo, pues se llama widget o widget, sería la opción correcta, en este caso, para poder trabajar con ella. Los widgets, acordaros, son componentes dinámicos e interactivos que tienen un propio panel que puede mostrar noticias, el clima o datos de aplicaciones de forma rápida sin tener que abrir el programa. Para acceder a los widgets, lo que podemos hacer es varias cosas. Por ejemplo, utilizar la combinación de teclas de Windows W y entonces se nos abrirán los widgets o también lo podemos hacer directamente desde la barra de tareas. Con el botón derecho, en este caso configuración de la barra de tareas y dentro de la configuración de la barra de tareas tenemos por aquí esa herramienta de la que nos está hablando, ¿no? Los widgets están o bien activados o bien desactivados. En este caso yo los tengo activados y si lo activamos pues directamente ya tendremos acceso a ellos para poder trabajar. De tal manera que esta sería la herramienta de la que nos está hablando esa pregunta. Respuesta correcta para la opción 21, o para la pregunta 21, sería la C. Pregunta número 22. ¿Cuál es la función principal de los escritorios virtuales? Bueno,
En este caso, acordaos que los escritorios virtuales están dentro de la barra de tareas, en el primero de los botones que nos aparece. Este botón lo que nos va a permitir es abrir los escritorios virtuales que tenemos. ¿Y qué es lo que hace un escritorio virtual? Pues básicamente lo que hacen es que permiten separar visualmente lo que es las ventanas, aislando las aplicaciones o aislando las pestañas o las ventanas de trabajo. De tal manera que la opción correcta, en este caso, a la pregunta número 22, sería la opción C, crear entornos de trabajo independientes, lo que permite separar tareas y organizar mejor el trabajo diario. Si os dais cuenta, desde el botón que tengo marcado en la barra de tareas, se llama escritorios en este caso, y abriremos nuevos escritorios pues para poder trabajar. Si le digo nuevos escritorios, pues directamente nos abrirá un escritorio nuevo, limpio, para poder trabajar. De tal manera que podré trabajar o bien en el escritorio 2, que es el que acabo de abrir, este que tiene el fondo de colores, o bien podréis trabajar desde el escritorio 1, que es donde tengo ahora mismo abierto el examen en PDF. Por tanto, puedo trabajar de manera independiente en cada uno de ellos. Y aquí estarían un poco todas las opciones que nosotros podemos utilizar. De tal manera que la opción correcta, en este caso, sería lo que hemos dicho, ¿no? 22C. Pregunta número 23. La pregunta 23 nos habla básicamente de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nombre recibe la capacidad de un sistema basado en inteligencia artificial para generar contenido original y creativo como imágenes, texto o música, lo que hacemos habitualmente o con ChatGPT o con Gemini o con Copilot, con cualquiera de nuestras asistentes? Pero eso cómo lo hace, ¿no? Es decir, cómo lo hace esas opciones para generar imágenes, texto o música. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pues en este caso se llama inteligencia artificial generativa. ¿Vale? La opción correcta, en este caso, para la pregunta número 23, sería la D. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Inteligencia artificial generativa. Pues básicamente que en modelos como los que hemos dicho, ¿no? Como ChatGPT, como DALL-E o Midjourney o Copilot, cualquiera de ellos, directamente son modelos generativos, entrenados básicamente para construir contenidos originales basándose en patrones de datos ya entrenados y existentes. Por tanto, así es como se llama esa, esa capacidad que tienen para poder generar texto o imágenes. 23, la respuesta correcta sería la D. La pregunta número 24 nos habla de cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre un archivo en un sistema operativo actual. Bueno, pues acordaros que un archivo está compuesto por un nombre y una extensión. Eso es básico. Entonces, la opción correcta en este caso sería la B. Se identifica porque puede tener, en este caso, el nombre y una extensión. Un archivo puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser un vídeo, todo lo que no es una carpeta, pues se supone que es un archivo. Archivos que, acordaros, tienen siempre unas extensiones que les identifican y que están relacionados con los programas con los que tú quieres abrirlos, ¿vale? Así que están asociados siempre a programas. La respuesta correcta, en este caso, la B. Pregunta número 25. La pregunta 25 nos habla de señale una respuesta correcta sobre el funcionamiento de Microsoft Access. Bueno, de las cuatro opciones que nos daban, la que es correcta sería la primera. Una vez borrado un registro, no existe ningún comando para deshacer la operación. Está hablando en el caso de que estemos funcionando con Microsoft Access, estamos trabajando pues con registros en una tabla y esos registros cuando se eliminan de una tabla no son recuperables. No se pueden deshacer. ¿Vale? Así que la opción correcta en este caso sería la 25A. La pregunta número 26 nos habla para utilizar una aplicación diferente a la que tiene asociada el archivo por defecto. ¿Cuál es el procedimiento que permite cambiar la aplicación predeterminada para abrir un tipo de archivo específico en Windows 11? Esta pregunta 26 se puede hacer en este caso con la opción de las cuatro que nos daban, con la opción B. La opción B indica que tenemos que hacer clic derecho sobre el archivo y abrir con. Y ese abrir con nos dice que podemos elegir una aplicación propuesta o seleccionar otra aplicación y seleccionar una aplicación correspondiente para poder abrir ese archivo. Esto es muy típico dentro de una carpeta que tenga diferentes tipos de archivo. Por ejemplo, yo aquí
En descargas tengo varios tipos de archivo. Aquí tengo, por ejemplo, un TXT, tengo un PDF y lo que nos está diciendo es cómo se abren estos archivos. Pues estos archivos se abren con respecto a las cuatro opciones que nos daban. Sería con el botón derecho, abrir con, y dentro de abrir con, fijaros, tenemos las aplicaciones con las que yo podría abrirlas o si no hay ninguna de las aplicaciones que pueda abrirlo, pues tengo que elegir, ¿no? Elegir otra aplicación y al elegir otra aplicación sale un listado diciendo con qué aplicación tenemos o podemos abrirlo. Fijaros que aquí tenemos un listado de aplicaciones predeterminadas, aplicaciones sugeridas y más opciones. Vale, y luego puedo elegir que siempre un tipo de archivo lo abra un programa. Si le digo siempre, o que lo abra solo una vez. Yo los tengo asociados a Adobe Acrobat. Es un PDF. Yo no quiero que lo abra siempre con Adobe Acrobat. Yo lo que quiero es que abra en este momento con Google Chrome. Y aquí sí que puedo decidir siempre o solo una vez. ¿Vale? Y para eso se utiliza esa opción de la que nos indicaba la pregunta. En este caso, la respuesta correcta a la pregunta 26 sería la B. ¿Vale? 26B. Pregunta número 27. La pregunta 27 dice, en Windows 11, al hacer clic en el botón Inicio, seleccionamos Configuración, entramos en el apartado Sistema y accedemos a la sección Almacenamiento. ¿Cuáles son las cuatro categorías de recomendaciones de limpieza que ofrece el sistema? Bueno, en este caso es un sitio bastante concreto al que se puede acceder para hacer ese tipo de limpieza. La opción correcta sería la D. Archivos temporales, archivos grandes sin usar, archivos sincronizados a la nube y aplicaciones sin usar. La opción correcta sería la D. Vale, vamos a ver dónde está. Está hablando de inicio, está hablando de configuración. Abrimos configuración y dentro de la configuración nos está hablando del almacenamiento. El almacenamiento está en sistema. ¿Vale? Por lo tanto, ya estoy en configuración, sistema y aquí tengo el espacio de almacenamiento. Dentro del espacio de almacenamiento nos da permisos y aquí directamente dentro del almacenamiento podemos hacer lo que se llama y lo que nos dice la pregunta es cuáles son las cuatro categorías de recomendaciones de limpieza. Pues fijaros, las recomendaciones de limpieza serían un apartado que está dentro de lo que es el almacenamiento, que sería esta opción de aquí, y recomendaciones de limpieza, al hacer clic sobre ella, nos permite hacer esta composición. Archivos temporales, archivos grandes sin usar, archivos sincronizados a la nube y aplicaciones sin usar. Esas serían las opciones correspondientes. ¿Vale? Y eso es lo que nos hacía esa pregunta, en este caso, sobre la configuración de Windows 11 dentro del almacenamiento. La respuesta correcta sería la D. 27, como hemos visto, 27D. 28. Nos habla de una combinación de correspondencia en Word 365. Dice que tenemos un texto que se llama vencido solo si la fecha actual es posterior a la fecha de pago. ¿Qué regla es la más adecuada? Bueno, nos está hablando exactamente, la respuesta correcta es la B. Sí, entonces, si no, porque es un condicional, porque se condiciona que la carta muestra el texto solo si la fecha, es decir, es una condición, es posterior a la fecha de pago. Y entonces, ¿cómo se hace y dónde está? Bueno, pues se hace directamente desde Word. Es una pregunta un poquito enrevesada porque tenemos que conocer que dentro de correspondencia, cuando hacemos una combinación de correspondencia, yo voy a elegir primero unos destinatarios, es decir, a quién se lo voy a enviar, se lo voy a mandar a unos clientes que tengo por aquí. Y una vez que tengo directamente los clientes, fijaros que nos va a permitir pues asignarle unas reglas. Un botón no muy usado, pero existente dentro de la correspondencia, ¿vale? Correspondencia, reglas. Y dentro de las reglas hay una que se llama sí, entonces, si no. ¿Para qué sirve esta regla? Pues básicamente esta regla sirve para que el nombre del campo sea igual o mayor o igual, y en este caso, fijaros que no tendríamos que decirle mayor o igual que la fecha correspondiente, es decir, otro campo de fecha que tuviéramos dentro de la combinación de correspondencia. De tal manera que la respuesta correcta a esa pregunta y utilizando un poco el camino de correspondencia a reglas sería esta opción que hemos dicho que sería la B, ¿vale? Sí, entonces, si no. Esa sería la regla más adecuada. La pregunta número 29 nos habla de, tenemos Word configurado en español y qué acción se realiza al presionar la combinación de teclas Control V dentro de un documento. Bueno, acordaros, estamos en la pregunta 29. En este caso, para abrir el panel de navegación se utiliza Control V. Si estamos en un documento de Word, como antes,
y abrimos un documento en blanco para empezar desde cero. Fijaros que esa combinación que nos dice la pregunta sería esta, control V, y fijaros lo que hace control V. Control V abre el panel de navegación, panel que está compuesto de tres pestañas, títulos, páginas y resultados. Siempre lo abre en resultados, es decir, es como abrir una búsqueda de resultados. Así que la opción correcta, en este caso, con control V, sería, en la pregunta número 29, la opción correcta sería la B. Abre el panel de tareas de navegación para buscar en el contenido del documento. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta. Pregunta número 30. La pregunta número 30 dice qué sucede también en Word al escribir rand en una línea en blanco y presionar la tecla Enter. Bueno, rand lo que es básicamente es una función interna que tiene Word y es un atajo bastante común utilizado para, sobre todo, escribir textos, generar párrafos de texto de manera aleatoria sin tener que estar escribiendo manualmente dentro del documento. De tal manera que si nos vamos a Word y abrimos un documento en blanco, lo que nos vamos a encontrar es cómo utilizar este em, pequeño función que tiene Word y es esta. Rand, tanto en mayúsculas como en minúsculas, nos permite que cuando nosotros ponemos paréntesis abierto, paréntesis cerrado, que genere textos aleatorios, lo que también se llaman textos falsos. Así que directamente con rand, paréntesis a paréntesis, paréntesis cerrado, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, nos permite generar tipos de párrafo, ¿no? Párrafos que no tienen así como mucha coherencia a lo mejor entre sí, pero a lo que nosotros nos interesa es básicamente a tener un texto con el que podamos trabajar, ¿vale? Así que esta sería la opción correcta. Este rand, entre paréntesis, también se le pueden poner el número de párrafos correspondientes. Si yo le pongo 30 entre los paréntesis y después del paréntesis cerrado doy a intro, pues me genera 30 párrafos, ¿vale? Así que es una opción bastante usual dentro de Word. La respuesta correcta en este caso sería, dentro de la pregunta 30, la opción C. Se genera automáticamente texto de relleno compuesto por párrafos predefinidos. 30C. La pregunta 31 nos habla de cuáles serían, en este caso, mejoras para la accesibilidad de Microsoft 365. La accesibilidad dentro de Word tiene algunas herramientas. Fijaros que estamos trabajando en Word y dentro de Word tendríamos, por ejemplo, la opción de revisar. Si estamos en revisar, tenemos una opción para comprobar la accesibilidad. Es un grupo y este comprobar la accesibilidad tiene algunas herramientas. Una de ellas sería la concentración, por ejemplo, para eliminar las distracciones. Otro sería comprobar la accesibilidad del documento para permitirnos que el archivo siga una serie de prácticas de accesibles. Y una de ellas es texto alternativo, que es sobre la que nos pregunta, que nos permite crear descripciones de texto de los objetos para lectores de pantalla. Esto se utiliza muy habitualmente en las imágenes, porque las imágenes para aquellas personas que no tienen, que tienen dificultad visual, pues que nos pueda leer realmente lo que, o que describa lo que es la imagen, sin tener sin poder verla, ¿no? Esa imagen. Así que en ese caso, la pregunta a la que nos hace referencia sería la 31A, agregar texto alternativo, porque es una opción dentro de la accesibilidad de Microsoft Word, agregar texto alternativo a las imágenes, ¿no? Para que nos las describa si tenemos problemas visuales. Normalmente el texto alternativo también se define como alt text. Permite a los lectores de las pantallas descifrar y narrar con la voz el contenido de una imagen, sobre todo a personas que tienen discapacidad visual. Es un elemento muy importante para poder identificarlo en el documento. La pregunta número 32 nos habla, en este caso, de Microsoft Excel 365, donde tenemos tres columnas. Una es de fecha, otra es de la columna, perdón, la columna A es fecha, la columna B es concepto y la columna C es importe. Dice qué valores se sumarán si se utiliza la siguiente fórmula. Bueno, voy a hacer esta fórmula directamente en Excel, ¿vale? Así que la voy a copiar y la voy a llevar a Excel. ¿Qué es lo que va a hacer esta fórmula? Bueno, recordando que lo que nos estaba diciendo, la voy a pegar por aquí en cualquier celda. Vale, aquí tenemos la función ya pegada. Lo que nos está diciendo la pregunta es lo siguiente. Si la primera columna A es la fecha, que es la que tiene las AES, la columna B es la que tiene concepto, concepto en este caso,
sería uno de los elementos y la columna C son los importes, ¿qué valores se sumarán si se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Bueno, hemos pegado la fórmula y nos da cuatro opciones. Bueno, en este caso la respuesta correcta sería la D. Sumará los importes correspondientes a nóminas con importe superior a 2.000 euros y cuyas fechas estén comprendidas en el año, en este caso, 2025. ¿Por qué? Bueno, voy a poner esta descripción para no perderla y me la voy a llevar a Excel también para tener un poco lo que nos está preguntando, ¿vale? Esto es lo que nos está preguntando. Vale, acordaros, en la columna A sería la fecha. De tal manera que si tenemos los elementos, voy a desplazar un momento el texto para que no parezca que está metido. Vale. Si abrimos un momento la fórmula, nos está diciendo C2, C6, ¿qué es? Esto es lo que tiene que sumar. ¿Vale? Acordaos que sumar sí punto, sumar punto sí punto conjunto lo que hace es que el primero de los argumentos de la función lo que hace es sumarnos. ¿Vale? Así que rango suma sería lo que nos está diciendo el ejercicio, o bueno, en este caso la pregunta es importe, es decir, va a sumarme los importes. Así que, por tanto, C2, C6, que lo tengo marcado en gris, nos va a sumar la columna C, que es, acordaros, donde estaban los importes. B2, B6 sería el primero de los criterios, ¿vale? Rango de criterios 1, B2, B6, y el criterio sería buscarlo, por ejemplo, el concepto. El concepto en este caso es nómina, ¿vale? Ellos lo han llamado nómina. Así que rango de criterios 1 sería B2, B6, donde estaba el criterio que ellos le llamaron concepto. Bueno, le han puesto nómina entre comillas porque es lo que nosotros tenemos que buscar. Y fijaros, el rango de criterios 2, ¿cuál sería? Pues el rango de criterios 2 sería decirle que el importe fuera mayor de 2.000. Rango de criterios 2, acordaros que los importes estaban en la columna C, tendrían que ser mayores de 2.000. Y luego tenemos, por otro lado, el rango de criterios 3, que sería con respecto a la columna A, que es donde estaba la fecha. Y nos está diciendo que la fecha tiene que ser, en este caso, em, del año 2025. ¿Cuándo empieza el año 2025? El 1 de enero. Por tanto, el primero de los rangos de criterios sería A2 a 6, es decir, la columna donde están las fechas, todas las fechas que sean mayores o iguales que el 1 de enero del 2025, y el último de los rangos de criterios sería cuándo termina el año. A2 a 6 termina, rango de criterios 4, criterio 4 sería menor o igual que el 31 del 12 del 2025. Por tanto, siguiendo la secuencia de columnas, en este caso, tenemos que decir que si nosotros en la columna A tenemos las fechas, es donde tenemos que aplicarle el criterio de una fecha y otra, entre una fecha y otra, para decirlo más claro, la columna B sería la nómina, esa sería la columna B, y la columna C sería para analizar los importes, es decir, que sume los importes y además para que diga que los importes tienen que ser, en este caso, superiores a 2.000, ¿vale? Pues ese sería un poco el resumen de esta pregunta. La respuesta correcta a esa pregunta, tengo por aquí, vale, sería la opción, en este caso, D. Sumará los importes correspondientes a nóminas con importe superior a 2.000, ya lo hemos visto, que estaba como un criterio y cuyas fechas estén comprendidas en el año 2025. Eso es lo que va a sumar. 32D. Pregunta 33. La función en Microsoft 365 que comprueba si la entrada coincide con el patrón y devuelve verdadero o falso se denomina, bueno, pues en este caso se denomina, es una función de patrones y las funciones de patrones son las que empiezan por reg. Reg, en este caso, ex prueba sería directamente la función. Esta función, si la ponemos en Excel, ¿qué es lo que nos va a permitir esta función? Pues fijaros, si ponemos esta función igual a rex prueba, es una de las últimas funciones que han habilitado dentro de Excel, pues ¿qué es lo que hace esta función? Pues básicamente esta función de rex prueba lo que nos va a permitir es hacer esa composición de patrones, ¿vale? Sería esta función. Bueno, esta función tiene que estar habilitada para poderse usar. Y es verdad que es una versión
que a lo mejor no os funciona en las versiones que tenéis a lo mejor instaladas. Si no os funciona y queréis probarla, tendréis que probarla directamente en la versión web, ¿vale? Si la tenéis habilitada, la versión web es simplemente entrar en internet y buscar, en este caso, Excel para la web. ¿Vale? Yo lo tengo por aquí habilitado. Este caso es Excel para la web. Ya digo que a veces no funciona, ¿vale? A lo mejor en el Excel que tengáis de escritorio, ¿vale? Pues lo probáis aquí en las funciones de Excel para la web. Vale, aquí sí la tenemos. Fijaros que lo que hace regex prueba es comprobar si la entrada coincide con el patrón y devuelve true o false, verdadero o falso. ¿Cuáles son los patrones? Pues los patrones serían saber si, en este caso, se cumplen una serie de condiciones. ¿Vale? Así que esta es la función que tenemos que utilizar. Sería marcar un texto, punto y coma, y seguir un patrón. ¿Vale? En este caso tendríamos que definir qué patrón es el que tenemos que seguir. ¿Vale? Si es en mayúsculas, si es en minúsculas, bueno, qué patrón sigue. Para tener más información sobre esta función, podemos utilizar lo que es la ayuda para que veamos un poco cuáles son las secuencias de pasos que tiene la función regex, en este caso regex prueba, y aquí nos saldrá esta ayuda. Fijaros que en este caso los patrones serían estos, por ejemplo. Yo voy a coger este, por ejemplo, de aquí, el primero, y le voy a decir que si la celda F3 sigue este patrón. Si sigue este patrón, me tiene que devolver verdadero o falso, ¿vale? En este caso le doy a intro y me dice falso, en este caso porque no hay ningún número, ¿vale? Así que en este caso le podría poner aquí otro número para poder saber si es verdadero o no. ¿Sigue el patrón? Sí. Entonces me da un verdadero. ¿Ves? Yo le he puesto en este caso un intervalo entre el 0 y el 9. ¿Vale? Cualquier dígito numérico que siga el patrón me lo devuelve como verdadero o falso. Y es lo que nos estaba preguntando, una pregunta bastante complicada, porque ya digo que además en la versión de escritorio, no todas las versiones de escritorio puede valer, ¿vale? Yo lo estoy poniendo en mi versión de escritorio y no la tengo todavía actualizada, así que si no la tenéis, pues tendréis que activarla, ¿vale? Actualizando simplemente el Office. Bueno, aquí ya la tengo. Fijaros que aparece Regex Prueba en la versión de escritorio y ya la podría utilizar también desde aquí. Texto, patrón y distinguir mayúsculas o minúsculas. Acordaos que un patrón es aquello que acabo de ver un poco que tiene que seguir, ¿no? Por ejemplo, que sea un número del 0 a 9, que sea una letra, de la A a la Z sería otro patrón a seguir, que fuera cualquier carácter, lo que yo puedo escribir. Es como una especie de validación, ¿no? Una validación de la propia celda. Bueno, pues eso hacía referencia a esa pregunta. 33. En este caso, la respuesta correcta sería la B. Pregunta 34. ¿En qué situación de las propuestas Microsoft Excel 365 mostraría el símbolo almohadillas en una celda? Ya sabemos que si la celda es demasiado ancha, en este caso, o la columna es demasiado estrecha, perdón, lo que nos va a pasar con los textos es que aparecerán, o en este caso con los números, o con las fechas, nos va a aparecer directamente pues las almohadillas, ¿no? Este es el típico caso de tenemos un número y cuando tenemos ese número y lo que hace la celda es ponerse más estrecha, pues lo que va a hacer es aparecer directamente las almohadillas. Pero es que la pregunta nos hablaba de otra opción, que es la siguiente. Si nosotros tenemos una fecha con el menos 01 barra 01/2026, 1 de enero del 2026, en valores negativos, y nosotros lo ponemos en formato de fecha, ¿qué es lo que va a pasar? Que el formato de fecha, ¿veis? Como es negativo, el valor que yo le he puesto, menos 1 de enero del 2026, van a aparecer directamente las almohadillas. Es una de las opciones que también ocurre en Excel para que aparezcan esas almohadillas. Y esto es lo que nos estaba preguntando, ¿vale? Así que, en este caso, la pregunta 34. La respuesta correcta sería la A. Es un error de visualización y ocurre cuando una celda contiene valores de fecha u hora negativos. Tanto las fechas como las horas negativas también muestran las almohadillas.
Siguiente pregunta, la pregunta 35, dice que cuál de las siguientes opciones contiene una función válida de Microsoft 365 diseñada para realizar búsquedas avanzadas. Bueno, pues de todas las que nos aparecían, la única correcta sería buscar X, una función de búsqueda que nos permite hacer búsquedas tanto en todas las direcciones, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, para mostrar un valor. Esa es la única realmente que es correcta. Pregunta número 36. La pregunta 36 nos habla de una situación que tenemos un número decimal y este de un número decimal con formato general se le aplica un formato porcentaje y no tiene decimales. ¿Qué es lo que ocurre con ese valor? Tenemos un Excel, tenemos el valor en decimales. Este valor decimales ahora mismo se tiene que convertir en porcentual. Para eso utilizamos el formato porcentaje y nos devuelve 75,80. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que me ha multiplicado el número decimal que yo tenía, me lo ha multiplicado por 100 y le ha añadido el símbolo. Eso es lo que hace el formato porcentaje. Y luego nos dice que quitemos en este caso, los decimales. Disminuimos los decimales a cero y fijaros que la respuesta correcta sería 76%. Por lo tanto, en esa pregunta que nos hacían, la respuesta correcta sería la C, 36C, 76%, porque además hace el redondeo, ¿vale? Porque le he quitado los decimales y tiene que redondearse. Pregunta 37, también de Excel, dice, tenemos una celda con valor 1 con formato número y se cambia a formato fecha corta. ¿Qué contenido se muestra? Tenemos un Excel, tenemos un puesto un 1 en cualquier celda y dice que convirtamos de general a formato de fecha corta. ¿Cuál es el valor que va a aparecer? Pues si decimos fecha corta, aparecerá 1 de enero de 1900. ¿Por qué? Porque el 1 escrito, cuando está en formato general, corresponde directamente a esa primera fecha para Excel. Así que las fechas de en Excel son el 1 de enero de 1900, es el número 1 en las fechas. Y eso a lo que nos hacía referencia esa pregunta. La respuesta correcta, en este caso, sería 0101-1900. ¿Vale? Respuesta 37A. Pregunta número 38. Para importar un archivo de HTML en Microsoft Access desde la pestaña de datos externos, ¿cuál de las siguientes opciones de menú se debe utilizar? Bueno, nos está hablando de esta situación en la que nosotros tenemos un Access, lo voy a abrir para que lo veáis, y nos está diciendo en el modelo de importación, ¿vale? Nos vamos a datos externos, nos vamos a importar y entonces nos está diciendo dónde está HTML. Bueno, pues en este caso dice de otros orígenes. De otros orígenes sería estas opciones de aquí, ¿vale? Base de datos de ODBC y carpeta de Outlook. En realidad, en la versión está en de un archivo documento HTML. Esto sería lo que es la importación, ¿vale? Importación de datos. En la exportación estarían en más. Opción más, documento HTML. Él nos habla, en este caso, la pregunta nos habla de importaciones. Un archivo HTML en Microsoft Access 365 desde la pestaña de datos externos, ¿cuál de las siguientes opciones de menú se debe utilizar? Vale, pues en este caso es A, de un archivo. ¿Vale? Acordaros que es una importación, nuevo origen de datos de un archivo documento HTML. Respuesta correcta, en este caso 38A. 39. Los formularios en Access 365 tienen varios modos o vistas, a los que se accede desde el botón, perdón, ver de la pestaña inicio. ¿Cuáles son estas vistas? Bueno, estamos hablando de formularios, por lo tanto sigo en Access y nos está hablando de formularios. Si nosotros tenemos un formulario, creamos un formulario, por ejemplo, aquí rápidamente en una base de datos, ya tengo aquí el formulario creado. Fijaros en las vistas que hay. Vista formulario, vista presentación y vista diseño. Tres vistas para poder trabajar. En este caso, la pregunta nos hace referencia a cuáles son los modos de vistas. ¿Vale? En este caso, la respuesta correcta sería la C, diseño, formulario y presentación, ¿vale? Como hemos visto dentro de los formularios. Y además, la pregunta 40 está relacionada con esas mismas opciones. Dice que en el formulario de Microsoft 365, ¿cómo se llama la vista que introduce, modifica o accede a la información almacenada en la base de datos? Bueno, pues en este caso, la opción correcta sería también la C, formulario. ¿Por qué? Pues porque es la única vista que nos va a permitir
que nosotros podamos introducir aquí elementos dentro del formulario. Si recordáis, vista presentación no permite modificar los datos de los clientes, pero vista formulario sí me permite pues añadir nuevos clientes, cambiar el nombre a esta persona dentro del propio formulario. Esto se llama vista formulario. Así que la respuesta correcta también era la C, 39C, 40C. Pregunta número 41. Bueno, nos habla de una situación en la que tenemos una consulta de Access sobre una tabla de contratos y deseamos filtrar los registros para mostrar únicamente los de suministros cuya fecha de adjudicación sean posteriores al 1 de enero del 2025. ¿Cómo deben configurarse los registros? ¿Vale? Si recordáis, en una consulta de Access, lo que nos va a permitir es lo siguiente. Tenemos una consulta, yo voy a hacer una consulta, en este caso, pues, de productos. Yo tengo aquí, bueno, productos no, porque no tengo muchos campos. Voy a utilizar la de clientes, ¿vale? Utilizo aquí clientes y en este caso, pues le digo dentro de los clientes, pues la empresa, le digo, por ejemplo, también la ciudad, le digo, por ejemplo, pues el peso y le digo, voy a bajar también los pedidos y así podemos verlo también con fecha. Y la fecha de pedido. De tal manera que aquí nos dice, pues que cómo busco a los suministros a partir de la fecha del 1 de enero del 2025. Pues está diciendo que dentro de la consulta, en los criterios, ¿vale? Tengo que ponerle suministros. Imagínate que yo aquí en empresa le digo suministro. ¿Dónde tengo que poner la fecha? Pues en la misma fila con mayor igual o con mayor, bueno, 01 barra 01 barra 2025. De tal manera que lo que nos está diciendo es que tiene que buscar aquellas empresas que tengan la palabra suministro y que estén en esta fecha, a partir de esa fecha. Están en la misma fila, por lo tanto es un y. Se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. La pregunta nos hablaba de eso, ¿no? ¿Cómo deben configurarse los registros? ¿Vale? En este caso, para poder configurarse los registros, sería la opción A. En la fila de criterios del campo tipo de contrato, escribir suministros y en la misma fila del campo, fecha de adjudicación, escribir 1 del 1 del 2025. 41A. Pregunta número 42. La pregunta 42 nos habla de Access, en este caso, qué nombre recibe la propiedad de campo que contiene el mensaje asociado a regla de validación. Bueno, esto es muy importante. La regla de validación siempre se le acompaña con el texto de validación. Nos está hablando de lo siguiente. Tú tienes una tabla de clientes. Esta tabla de clientes tenemos, por ejemplo, en este caso, pues el peso. Y fijaros que tenemos aquí unas reglas de validación que podemos establecer. Por ejemplo, pues que las personas tengan que pesar más de 70 kilos o más de 80 kilos o menos de 90 kilos. Y una vez que tenemos puesta la regla de validación, siempre se suele acompañar del texto de validación. ¿Vale? Así que el texto de validación del que nos habla la pregunta es qué es lo que se puede hacer ahí, ¿no? Bueno, pues en este caso la respuesta correcta sería título de validación. Es el mensaje asociado a una infracción de la regla. Si la regla no se cumple, saldrá, en este caso, lo que es el texto de validación. 42D. Texto de validación. Número 43. Nos habla también de Outlook, en este caso versión escritorio, y dice qué función permite programar el envío de un correo electrónico para que se remita en una fecha em, y una hora específicas, en lugar de enviarse inmediatamente, ¿vale? Bueno, pues en este caso, la opción que se utiliza, como es Microsoft Outlook, se utiliza la opción de retrasar entrega. La opción correcta sería la C. Seleccionar la pestaña de opciones, grupo más opciones, hacer clic en el botón retrasar entrega y configurar la opción no entregar antes de. ¿Dónde está esta opción? Pues fijaros, en esta opción, si nosotros abrimos Outlook, nos vamos a dar cuenta de que antes de enviar el mensaje, tenemos un mensaje de correo, es de esto de lo que nos están hablando. Estoy abriendo un mensaje y le estoy diciendo las opciones, ¿no? Y dentro de las opciones, fijaros, tenemos el grupo de más opciones, ¿no? Y una de las opciones que tenemos es retrasar entrega. ¿Vale? Ya sé que en otros correos electrónicos se puede hacer directamente desde el botón de enviar, pero esto es Outlook en la versión de escritorio y no tenemos ese botón. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta opción.
opciones, más opciones, retrasar entrega, decirle retrasar entrega y desde aquí, pues decirle, en este caso, pues a quién queremos enviarle las respuestas y sobre todo cuándo, en este caso, se va a entregar, ¿no? No entregar antes de él y aquí ya nosotros podemos ponerle, pues el día 24 de mayo, antes, no antes de las 6. Por lo tanto, hasta las 6 no se va a enviar. No entregar antes de las 6 del día 24 de mayo. A eso es a lo que se refiere esa pregunta. En este caso, la respuesta correcta a la pregunta 43 es la C. Vale, la pregunta número 44 dice, en Microsoft Outlook 365, ¿es posible cancelar el envío de un correo electrónico inmediatamente después de haber pulsado el botón de enviar? Nos está hablando de esta situación. Dice, ¿es posible cancelar el envío de un correo electrónico inmediatamente después de haber pulsado el botón de enviar? Nos habla de Microsoft Outlook 365. Bueno, en la versión de escritorio, si nosotros tenemos aquí un correo electrónico y yo se lo quiero mandar desde sergioprofecursos@outlook.com, son dos cuentas que yo tengo, ¿eh? Las dos son de Outlook, están sincronizadas con Microsoft 365. Vale, entonces, si nosotros ponemos aquí un asunto y le damos a enviar, yo no tengo en ningún momento la opción de poder pararlo, ¿no? Es decir, con la versión de escritorio no me va a saltar. Estará en la bandeja de salida y quedará un tiempo, ¿no? Lo que tarde. Fijaros, ya me ha llegado. A mí no me ha dado en ningún momento la opción de deshacer el envío. La pregunta nos está hablando de si es posible cancelarlo inmediatamente después. Bueno, con la versión de escritorio, con dos cuentas de correo de Outlook, no permite ese cambio. Podríamos interpretarlo que no quieren usar la versión clásica y quieren usar el nuevo Outlook. Bueno, el nuevo Outlook es una versión ya más integrada con la web y directamente aquí, que es la otra forma de correo. Este sería el nuevo Outlook. Si le digo nuevo y le decimos de Sergio Profe Cursos para Sergio Profe Cursos, en este caso número 2 le digo revisar examen. ¿Vale? Aquí tenemos el botón de enviar. Fijaros que esta es la versión un poco más básica, ¿no? Entonces, si decimos enviar, el envío automáticamente sale una ventana aquí abajo que sale muy rápido y lo envía directamente. Ya la ha enviado. De tal manera que en ninguna de las dos posibilidades yo he tenido la posibilidad de, por lo menos práctica, de poder decirle que no lo envíe. Ahora bien, hay unas excepciones, que es un poco a los que se van a tener ellos con respecto a esta pregunta, que es que en la respuesta dicen, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Es decir, para ello sería la A. Sí, utilizando la sí, se puede cancelar después de haber pulsado el botón de enviar. Dice que se recupera solo cuando ambos usuarios tengan cuentas de Microsoft 365 en la misma organización y que el destinatario aún no haya abierto el correo. Bueno, hay que, hay que creerlo, que es posible. Pero claro, habría que probarlo en la misma organización y que el destinatario no haya abierto el correo. Yo he estado mirando, es posible que sea así, pero también es verdad que podemos, si alguien quiere impugnarla, se podría un poco intentar agarrar a las opciones que tiene la versión de escritorio, tanto la versión nueva como la versión clásica, y en ningún momento aparece ninguna opción de que se pueda recuperar. Pero se podría recuperar si los elementos funcionaran bajo entornos Exchange, por ejemplo, que serían los más adecuados quizás para internamente el poder deshacer ese envío, ¿vale? La respuesta correcta es la A, pero ya digo que está un poco entre comillas saber si en realidad lo haría a través de la misma organización y que el destinatario no haya abierto el correo. El protocolo de recuperación de Outlook tiene restricciones bastante severas. No es una cuestión infalible y solo funciona bajo entornos muy específicos, ¿vale? Ya digo que serían o a través de Exchange o a través de cuentas Microsoft 365 profesionales y que sean compartidas internamente. Y siempre que los buzones de destino no hayan leído los mensajes, que eso lo dice la respuesta. Pero bueno, no sé, podría jugarse un poco la carta de la impugnación en esta pregunta. Pero bueno, si habéis contestado la A, os la van a dar como válida, ¿vale? Porque esa sería la única de las opciones en este caso,
de opciones, ¿vale? 44, ya digo que esa pregunta queda un poco abierta desde mi punto de vista. Pregunta número 45. Eh, en Microsoft 365, Outlook, al redactar un nuevo mensaje y acceder a las opciones del menú cifrar dentro de la pestaña de opciones, ¿cuál es una de las opciones disponibles para restringir las acciones del destinatario sobre el correo? Bueno, aquí la respuesta correcta es no reenviar, ¿vale? Cifrar es una herramienta que está dentro de los mensajes de correo, es decir, si abrís Outlook, en este caso yo tengo la versión web ahora mismo, está hablando de esta situación. Estamos en nuevo y dentro de nuevo estamos en el botón de cifrado, ¿vale? Este cifrar a veces está desactivado, como en mi caso ahora mismo, está desactivado, está aquí. ¿Y qué es lo que hace este cifrar? Pues básicamente es que tú a la persona a la que le mandas el mensaje no le vas a permitir que reenvíe el mensaje, ¿vale? Esto es el nuevo Outlook. Si lo hacéis con la versión clásica, y cambiáis de nuevo Outlook a la versión clásica, pues también tenéis ese botón de cifrar, ¿vale? Entonces, si lo abrimos, voy a abrir un momentito la opción clásica para verlo. Y si abrimos un nuevo mensaje de correo electrónico, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar también en las opciones, pues que tenemos esa opción de cifrar. Y ese cifrado, fijaros que en este caso dice establecer permiso en este elemento, conectar con los servidores de administración de derechos y obtener plantillas. Bueno, aquí no está disponible porque tendría que conectarme con los servidores, pero bueno, básicamente el botón de cifrar sirve para eso exactamente, impedir que las personas que reciben este mensaje se lo reenvíen a otra. ¿Veis? Si os ponéis directamente en el candado, pues directamente os da justamente esa opción. No se puede reenviar. Así que esta es la versión de clásica para que lo podáis ver. Así que en ese caso la respuesta correcta sería 45B. La pregunta 46 también habla de Outlook 365. Dice, ¿cuál de estas utilidades principales del asistente para programación al organizar una convocatoria de reunión en en la misma organización? ¿Cuál es una de las utilidades? Bueno, ¿cuál es una de las utilidades? Una de las utilidades, pues básicamente sería la opción B. Permitir visualizar fácilmente la disponibilidad de los asistentes para elegir una fecha y encontrar un intervalo de horario compatible con todos los participantes. Está hablando de esta situación en la que nosotros tenemos un Outlook, estamos agendando, en este caso a través del calendario, y cuando hablamos del calendario, fijaros que directamente en el momento en el que nosotros creamos una nueva reunión, y al reunirnos con diferentes personas, lo que va a aparecer dentro de la reunión es un asistente, ¿veis? Asistente para programación. Y es sobre esta pestaña sobre la que nos están preguntando. Si decimos asistente para programación, fijaros que aquí nosotros podemos agregar asistentes. Estos asistentes que van a venir a la reunión, por ejemplo, o popíldoras, en este caso, le digo aceptar y fijaros, lo que hace es incorporarlo directamente a la reunión. Por un lado estoy yo, Sergio, y por otro lado está Opopíldoras. Opopíldoras aparece rayado porque yo no sé todavía el horario de Opopíldoras o no lo ha establecido. Si no lo establece el usuario, aparecerá rayado. Y si ha establecido su horario, pues aparecerá directamente no disponible en esas horas en las que nosotros nos queremos reunir. Pues a eso hace referencia esa pregunta, a este asistente para programación cuando hay una reunión entre varias personas de la misma organización. ¿Qué es lo que hace la utilidad? Permite visualizar la disponibilidad de los asistentes para elegir una fecha y encontrar un horario compatible con todos los participantes. 46B. En la pregunta número 47 nos hace referencia a las menciones. Las menciones se utilizan a través del símbolo arroba. ¿Qué es lo que hace el símbolo arroba? Pues al usar la mención con arroba, Outlook lo que hace es automatizar un flujo de comunicación para poder interpelar, para poder nombrar a esa persona, ¿no? Como si fuera en realidad una red social, ¿no? Esa arroba directamente la persona lo que hace es agregarla directamente a la línea principal, a la línea para, en este caso, del mensaje. La respuesta correcta sería la A. Resalta el nombre de la persona en el cuerpo y añade automáticamente su dirección en el campo para. En este caso, la respuesta correcta sería
47A sería la respuesta. Fijaros que yo lo voy a hacer en un mensaje, he abierto un mensaje nuevo de correo electrónico y yo lo que quiero es interpelar, ¿no? Llamar a esa persona dentro del cuerpo del mensaje, es decir, dentro de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Yo aquí directamente dentro del mensaje le digo arroba, aparecerán todas las personas a las que yo puedo mencionar. Yo voy a mencionar, por ejemplo, a Sergio Profe Cursos y fijaros, aquí me aparecerá en color azul esta persona. Esta persona está como contacto y directamente lo estoy llamando y fijaros lo que ha pasado, que directamente me lo ha asociado a para. En el momento en el que yo le pongo la mención, aparece automáticamente en el campo principal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería en este caso la 47A. Resalta el nombre de la persona en el cuerpo y añade automáticamente su dirección en el campo para. Pregunta número 48. ¿Qué nombre recibe una conexión segura entre redes utilizando Internet como medio de conexión gracias a la encriptación de todos los datos que se envían y a la ocultación de los datos? Es decir, es una encriptación y una ocultación de datos. A esto se le llama VPN, red privada virtual. La red privada virtual o VPN lo que nos permite es exactamente eso, encriptar los datos y ocultar esos datos. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Pregunta número 49. La pregunta 49 nos habla de cuál de las siguientes opciones define el sistema de nombres de dominio DNS en Internet. Bueno, DNS básicamente es un protocolo de estándar que se asigna a nombres, que asigna nombres de dominio a direcciones IP. Acordaros que lo que permite es básicamente que podamos resolver los nombres por IPs, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la A. Esto es muy sencillo de saber más o menos cuando nosotros lo utilizamos. Si estamos en Internet navegando, tenemos una navegación en Internet y nosotros queremos nombrar a Google, nosotros lo que hacemos es poner google.es y directamente entramos en Google. Pero si utilizamos las IPs, pues lo nombraremos con 80. Pues, o 8, vamos a ponerle 8.8.8.8. Esto es decir, yo quiero conectarme, en este caso, con las DNS de Google, ¿ves? Entonces directamente 8.8.8.8, pues serían las DNS, ¿veis? Ya directamente entra en las DNS de Google. ¿Por qué? Porque yo no he escrito DNS, yo he escrito esto, 8.8.8.8, que es pues las DNS de Google. Entonces, directamente, en vez de aprenderme yo los números, yo lo que pongo es Google directamente, porque yo sé que me va a llevar, o Google DNS, ¿no? En este caso, pues me va a llevar directamente a las DNS de Google. No te sabes los números, lo que te sabes son los nombres, ¿vale? Y eso es lo que se refiere a esa pregunta. ¿Cuál es el protocolo? En este caso es el protocolo, en este caso DNS, y la respuesta correcta sería la A. Permite asignar nombres de dominio a direcciones IP, ¿vale? En vez de llamarle 8.8, le llama Google. Pregunta número 50. Con esto terminamos las preguntas. Dice, ¿cuál es la función principal de un servidor de DHCP en una red local? Bueno, pues lo que hacen los DHCP básicamente es un protocolo que se encarga de la gestión de la red. Asigna de manera automática una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace a cada cliente que se conecta para principalmente evitar conflictos, en este caso de IPs, ¿no? O de direcciones. Bueno, pues su función principal es esa. Así que la respuesta correcta es que el DHCP se encarga de asignar, ¿dónde tengo el lápiz? Aquí. Vale, de asignar automáticamente direcciones IP dinámicas a todos los dispositivos que se conectan. Acordaros. En este caso se puede asignar directamente una dirección IP, asigna la máscara de subred y asigna también, en este caso, la puerta de enlace. 50D. Y luego tenemos he cogido las tres preguntas más relacionadas con la informática, no con la legislación. En este caso, las tres preguntas de reserva que teníamos de informática sería, la primera pregunta es, em, en la carpeta de descargas del explorador de archivos de Windows 11 se aplica una configuración de vista agrupada por tipo y ordenada por fecha, de modificación de forma ascendente. En este caso tenemos agrupaciones por tipo y por otro lado tenemos de forma ascendente. ¿Cuál de los siguientes elementos aparecería en la primera posición de la lista? Bueno, la respuesta correcta sería la B. Backup, informes, zip. ¿Por qué esta? Pues básicamente no es por los años, porque si os fijáis, en este caso es de orden ascendente, tenemos fechas que son, en este caso, mayores
y lo que está haciendo básicamente que es que lo tiene que agrupar primero por tipos. Es decir, los primeros tipos que ordena siempre serían, en este caso, los archivos comprimidos. Al agrupar por tipos, Windows lo que hace es juntar los archivos por su extensión o naturaleza. Eso quiere decir que agrupa las carpetas, los documentos, los archivos. En el orden alfabético interno de los grupos de Windows, los archivos que se llaman zip siempre van antes de todos los documentos o de los ejecutables. Por lo tanto, y de los documentos. Tenemos archivos en MSG, un doc X y un exe. ¿Cuál iría primero? Pues en este caso irían primero los archivos comprimidos, ¿vale? Dentro del grupo de los zip, al ordenar de forma ascendente por fecha, como solo tenemos uno zip, pues directamente ese es el que va a ordenar, de más antiguo a más moderno, ¿vale? En ese caso se posicionará en el primer puesto de la lista. Así que la respuesta correcta sería 1B. Segunda pregunta de reserva. En este caso, dice, en Microsoft 365, si se produce un cierre inesperado del programa o el usuario olvida guardar un libro antes de cerrar, ¿que es posible recuperar el archivo? Pues sí, es posible. ¿Y cómo es posible? Pues en este caso la opción correcta sería la B. Excel guarda copias temporales automáticamente, aunque se pueden recuperar desde el menú Archivo, Información, Administración del libro. Si nosotros tenemos este Excel que yo estaba haciendo antes, y nos vamos a Archivo, en este caso, Información, Información, fijaros que tenemos una opción dentro de administrar libros que se llama recuperar libros no guardados. Pues esta opción de archivo, información, administrar libro, recuperar libros no guardados, lo que me permite es ver si estos libros, que yo tengo aquí unos cuantos, no se guardaron en su momento. Por tanto, desde aquí se podrían recuperar. ¿Vale? Tengo archivos del 15 de mayo, del 19 de mayo, del 20, del 16 de mayo, pues cualquiera de estos lo podría recuperar. Por ejemplo, este del 15 de mayo, si hago doble clic sobre él, pues directamente pues podré recuperar lo que estaba haciendo en su momento. ¿Vale? Así que la respuesta correcta a esta pregunta de reserva número 2 sería la opción B. Y por último, estamos en la pregunta de To-Do. ¿Cuál es la función principal de Microsoft To-Do dentro del ecosistema de Microsoft 365? ¿Qué hace To-Do? Pues básicamente lo que hace To-Do sería organizar tareas diarias y gestionar el tiempo de forma eficiente mediante listas personalizables y sincronizadas. Vale, la respuesta correcta a esta reserva 3 sería la B. Esta sería la opción que es lo que hace Microsoft To Do. Microsoft To Do, acordaros, es una aplicación que está dentro del propio Outlook. Es esta aplicación que aparece como la V azul. Y fijaros que To Do lo que hace es abrirnos directamente como un subprograma dentro de Outlook y directamente lo que gestiona, fijaros, es lo que nos estaba diciendo, ¿no? Es una aplicación que permite integrar, en este caso, todas las tareas, recordatorios o planificaciones del día o las tareas importantes y las gestiona directamente a través de To-Do. Normalmente está sincronizada con lo que es el apartado tareas. Tanto tareas como To-Do van a estar sincronizados entre ellas. Así que la respuesta correcta en este caso sería la 3B. Bueno, pues hasta aquí la corrección de este modelo A. El modelo B no lo voy a hacer porque es exactamente las mismas preguntas, pero lo que voy a hacer es pasaros una plantilla a partir de las preguntas en la parte de abajo de los documentos. Os dejaré aquí las soluciones y lo que yo considero que en alguna pregunta podéis hacer algún tipo de observación, si es así, que os pueda interesar para aquellos que queráis ver un poco esas preguntas con más detenimiento. Así que nada, espero que la resolución del simulacro os haya servido y nada, cualquier cosa pues podéis consultarnos a través de las redes sociales o a través de nuestra página. Encantados de poder colaborar con vosotros. Así que nada, espero que hayáis tenido muchísima suerte y nada más. Muchas gracias y un saludo.